Hola, somos estudiantes de último semestre de Psicología de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI y a continuación daremos sustento a lo último de investigación en esta materia de Forense 2. A continuación haremos el estudio de un estudio de caso, un análisis, y en este trabajo vamos a presentar los conceptos psicológicos fundamentales para comprender los resultados psicométricos obtenidos en todas las fases de esta investigación. Es así como en el caso específico de María, vimos o aplicamos la escala de ansiedad, estado rasgo, la escala de síntomas de estrés postraumático y elementos conceptuales claves y necesarios para el análisis del nivel de afectación psicológica asociada al accidente y a las secuelas físicas. Es por ello que junto con mis compañeros vamos a explicar el antes y el después y todas las secuelas que ella tuvo. En este estudio de caso vimos tres aspectos fundamentales. El primero, la depresión, pues definida como ese trastorno del estado del ánimo caracterizado por esa tristeza que no es momentánea, sino que persiste, la pérdida del interés, la disminución de energía, alteraciones de sueño, sentimientos de minusvalía y afectación funcional, y cómo la escala de Hamilton, pues fue uno de los instrumentos que utilizamos y que mostró cuál era el grado de María. Asimismo, la ansiedad, concebida como ese estado emocional anticipatorio ante situaciones percibidas como amenazantes, ese modelo también estado rasgo que diferencia entre la reacción momentánea de ansiedad como estado o esa tendencia estable a responder con ansiedad en distintas situaciones, lo que conocemos como rasgo, y cuál fue la batería que usamos o la escala que se usó. Y finalmente el estrés postraumático, que se define como esa alteración psicológica que aparece tras la vivencia de un evento traumático y se manifiesta mediante síntomas de reexperimentación, de evitación, alteraciones cognitivas y del estado de ánimo. Así que también aplicamos una escala específica y de eso es que les vamos a hablar. ¿Y cuál es el caso? Se preguntarán, ¿qué pasó con María? Y es que María era una licenciada de Educación Física, Deporte y Recreación de 23 años al momento del evento traumático. Sufrió un accidente el 10 de marzo del 2011 mientras se desplazaba en moto a su trabajo. Como consecuencia directa, pues desarrolló múltiples lesiones físicas en miembros inferiores, cadera, nervio ciático, lo que derivó limitaciones motoras permanentes, un dolor crónico también permanente y un tratamiento médico prolongado y restricción significativa de su movilidad. Posteriormente, pues evidenciaron también afectaciones severas en su autonomía personal, en su funcionamiento cotidiano, dificultad para realizar sus actividades básicas, una reducción drástica de su vida social, del contacto interpersonal, de sus actividades normales, recreativas, deportivas, laborales. Y empezó también pues a reportar síntomas de sueño, de hiporexia, de pérdida de interés en las actividades previas, sentimientos de frustración, inutilidad. En este estudio ampliamente hubo entrevistas, documentos clínicos, entrevistas no solamente a María como afectada, sino también a su familia, a sus amigos, y todo esto permitió hacer esa comparación de la que les vamos a hablar, de ese cuadro compatible con el estrés, seguramente con depresión, con ansiedad, y qué tanto fue a raíz del accidente. Así que a continuación, y ya dejándoles este panorama, nos presentamos a Ana Fernanda González, Eliana Morales, Nelson Medina y quien les habla, Lady Prada, y a continuación vamos con los resultados de esta investigación. Bueno, Meli, dentro del procedimiento, el proceso de análisis pericial se estructuró en cuatro fases metodológicas secuenciales, con el fin de garantizar un rigor técnico, validez científica y pertenencia judicial del dictamen emitido. Cada fase responde a estándares de la psicología forense, hablamos con la ley 1090 del 2006, según el Código General del procedimiento colombiano y los principios de la evaluación pericial establecida por la Asociación Colombiana de Psicología Jurídica y Forense. Como le decía, fue en cuatro fases que se va a realizar este procedimiento. En la fase 1 se lleva a cabo recolección y revisión de información, antecedentes, análisis documentales. En la fase 2, entrevista clínica forense, que se vio que fue realizada por no solamente ella, sino la madre de ella y varios allegados como amigos y familiares. En la fase 3, evaluación psicométrica estandarizada, como lo había dicho la compañera Lady, la depresión de Hamilton, la de estrés postraumático. Y en la fase 4, análisis integrado y formulación pericial.
Muchas gracias, Eliana. Dentro de los resultados, vemos un comparativo del accidente que sucedió el 10 de marzo del 2011. Vemos el antes y el después del accidente en las diferentes áreas. Si revisamos el área social, pues ella era una persona activa socialmente, participaba frecuentemente en reuniones, tenía una red de amigos amplia. Después del accidente, fue una reducción drástica de la interacción social. Ella se aísla y poco sale a reuniones sociales y su entorno familiar y laboral también se ve disminuido. En la parte afectiva y en la parte emocional, antes del accidente era extrovertida, con energía, con entusiasmo, motivación y mucha proyección personal. Después del accidente se evidencia tristeza, frustración, desesperanza, sentimientos de minusvalía y síntomas de insomnio, irritabilidad, entre otros. En la parte sexual, pues dentro de la relación de pareja no hay reportes de disfunciones y después del accidente refiere que las relaciones sexuales se tornan dolorosas, la disminución del deseo sexual, la vida en pareja se deteriora y termina, bueno, eso termina siendo después del accidente. En la parte académica y en la parte laboral, ella es licenciada en educación física, ejerce labores como docente con los niños. eh, Su desempeño laboral era normal. Después del accidente no puede ejercer su profesión debido a las limitaciones físicas, a los múltiples dolores que presenta y hay una disminución muy grande en todo lo que tiene que ver con su capacidad para desempeñarse laboralmente. Por último, en la parte familiar, antes del accidente era muy cercana con su madre y con sus tías. Era una figura, la figura paterna era ausente y entonces su vida giraba todo en torno a ellas. Después del accidente, la vida le cambió a María, porque prácticamente su tía y su madre eran las que ejercen el cuidado posteriormente a ella. Refiere culpa por ser como una carga para ellas. Después del accidente, pues se disminuye su capacidad de cuidado hacia su hija también y persiste pues el apoyo materno. Ese es como su red de apoyo después del accidente. Gracias, Nelson, porque nos haces un panorama completo de cómo era antes María y después, o sea, cómo pasó de ser una mujer independiente, dinámica, autónoma, físicamente activa, que no solamente, digamos que a nivel profesional practicaba los deportes y a nivel de recreación, y cómo realmente este accidente afectó, le dio limitación motriz, dolores constantes, dificultad para realizar esas actividades básicas. De una u otra forma también se vio afectado su funcionamiento cognitivo, que era conservado, tenía un lenguaje fluido, pensamiento organizado, y se vio afectado con ese malestar emocional, esos pensamientos y ese lenguaje y pensamiento coherente, pero de alguna forma pesimista, ¿no? Por lo que ya le había pasado. Entonces, aunque no se reportaron alteraciones orgánicas cognitivas, sí estuvo afectado a raíz del accidente. ¿Qué más podemos complementar de este caso, compañeras? Bueno, las discusiones. El análisis del caso fue posible tener un alto nivel de viabilidad al decidir de lo que le estaba pasando a María, que sufrió psicológicamente un efecto y consecuencia del evento del trágico que ocurrió el 10 de marzo del 2011. Esta información de la evaluación forense y entrevistas familiares que tuvo fueron datos de historia y resultados psicométricos, ya que indican que existe una conexión causal temporal entre la aparición del evento traumático en sí, sus secuelas físicas y síntomas compatibles con trastornos de estrés postraumático. Nos dice que la paciente no tenía antecedentes de trastornos psiquiátricos ni alteraciones psicológicas, abuso de sustancias tampoco o el deterioro social, familiar y laboral antes del accidente. En contraste, las entrevistas muestran que María era una mujer extrovertida, sociable y emocionalmente estable con objetivos profesionales. En consecuencia, que esto no se detectaba otra causa que pueda justificar satisfactoriamente el presente bajón de ánimos que ella venía presentando. Después del accidente, se evidencia que un cambio sustancial fue su funcionalidad, la pérdida de la autonomía, el retraimiento social, dificultad para dormir y la ideación negativa sobre el futuro. Y por hecho y sentimientos de minusvalía. Estos síntomas corresponden al patrón descriptivo
por la investigación de de Psiquiatría, donde nos dice que el diagnóstico está caracterizado por reexperimentación y evitación y alteraciones cognitivas y negativas. Asimismo, las verbalizaciones de desesperanza y desvalorización personal se ajustan a los criterios de un trastorno depresivo persistente. Diversas investigaciones empíricas respaldan y demuestran que los accidentes de tránsito representan uno de los principales desencadenantes de tiempo en adultos jóvenes. De igual modo, señala que la coexistencia del trauma físico y psicológico incrementan la probabilidad de afectación emocional y persistente en el detectorio de la calidad de vida. Las referencias y muchas gracias. Muchas gracias. Feliz día.